Buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar en la rueda de prensa del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, la rueda de prensa que hacemos normalmente los miércoles. Vamos a hacerlo de costumbre, vamos a someter 3 asuntos a vuestra consideración y el resto de cuestiones que vosotros creáis pertinentes pues las dejamos para el turno de preguntas. El primer tema del que vamos a hablar hoy está relacionado con los gastos en menores extranjeros no acompañados por parte de la Junta de Andalucía, porque hemos conocido recientemente el gasto que ha tenido la Junta y se habla de una cantidad que no es la real, pero bueno, hablamos de casi 50 millones de euros, 47 millones de euros que se ha gastado la Junta de Andalucía en lo que son menas. A esta cantidad hay que añadirle otras cantidades parecidas en programas de inserción, en fin, hablamos de muchos millones de euros. Hablamos de casi 5.600 menores extranjeros que han sido, de alguna forma, tutelados por la Junta de Andalucía, el 80% de los cuales son de origen magrebí y que, por cierto, ya la mayoría pues roza lo que es la mayoría de edad en nuestro país. Este dato o este tema viene en relación al hecho de que una vez más se demuestra la complicidad, la alianza que tiene el Gobierno de Andalucía, el Gobierno de Moreno, con el Gobierno de Sánchez, para gastarse el dinero de los españoles y de los andaluces, en nuestro caso, para convertir a Andalucía en una de las regiones de España que más inmigrantes ilegales recibe. Este es el dato. Si a esto le añadimos esas declaraciones que todos recordamos de la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, ese efecto llamada descarnado puro y duro que hizo en su momento, os estamos esperando, porque lo dijo más de una vez. Si a esto le añadimos esa estrategia andaluza para la inmigración, si le sumamos las políticas globalistas de la Agenda 2030, que por cierto consideran a la inmigración como un elemento clave del desarrollo, pues si juntamos todo esto, este cóctel nos va a dar que Andalucía será una tierra muy atractiva para lo que es la inmigración ilegal y para lo que son la llegada de menores extranjeros no acompañados. Y mientras, ¿qué está pasando? Pues que 1 de cada 2 jóvenes andaluces pues están en el paro. Y además, los andaluces seguimos sufriendo las consecuencias, y lo sufrimos en nuestros barrios, de la inseguridad que provoca este tipo de inmigración, y hay muchas noticias que así lo atestiguan, y también esas medidas que, vinculadas a estos menores extranjeros, cuando acceden a la mayoría de edad, pues discriminan en las medidas de apoyo que tienen, discriminan, como digo, a lo que son los jóvenes andaluces. Este es un tema muy sensible y Andalucía tiene que conocer la realidad de lo que es la inmigración ilegal en nuestra tierra. La tiene que conocer y tenemos que conocer cuánto dinero se gasta la Junta de Andalucía en este tema, porque lo hace de una manera dispersa, aparecen muchas partidas y a veces es muy complicado determinar la cantidad exacta que se gasta el Gobierno andaluz en lo que es esta cuestión de la inmigración ilegal. El segundo tema que voy a someter a vuestra consideración es el inicio de la campaña que va a hacer Vox en relación con la atención sanitaria en Andalucía, y cuyo lema es, y no es un lema de Vox, porque está en la calle, aunque le pesa al Gobierno, el lema es salud no responde. Y decimos esto porque ya todos conocemos que esta semana van a comenzar las movilizaciones en la atención o relacionadas con la atención sanitaria que recibimos los andaluces. Y estas movilizaciones responden, lógicamente, a lo que son las quejas de nuestros profesionales y a las quejas de los pacientes, de los usuarios del Servicio Andaluz de Salud. Estamos seguros que ahora el Gobierno de Andalucía, tan dado a buscarse falsos enemigos, hablará de complot, hablará de pinza, de responsabilizar a alguien de lo que está sucediendo en la atención sanitaria en Andalucía, o al menos de que se conozca. Cuando ya cada vez somos más los andaluces que sabemos que tanto los populares como los socialistas son incapaces de resolver el problema de la atención sanitaria en Andalucía. Los populares ya han demostrado que son
igual de incapaces que los socialistas en su momento de resolver el problema de la atención sanitaria en Andalucía. Esta semana van a comenzar los sindicatos de enfermería, que se quejan, que lamentan la ratio actual que tienen que padecer los profesionales de la enfermería, y también denuncian cómo muchos de los profesionales que se han formado en esta tierra, en Andalucía, pues tienen que emigrar a otras regiones de España, muchos a Cataluña, donde las condiciones económicas son mucho más favorables que las que le da el Gobierno de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud. A estas movilizaciones de esta semana del sector de la enfermería se van a acompañar la semana que viene la de los sindicatos médicos y también de las mareas blancas relacionadas con la atención sanitaria. Las mareas blancas, como todos sabéis, no es algo que surge con este Gobierno, hay que ser justo cuando uno hace una apreciación de este tipo, y todos sabemos que las mareas surgen por la deficiente gestión que hacían los socialistas también de la atención sanitaria de los andaluces. Por tanto, el tema no es un tema nuevo, no es un tema de exclusivo origen en este Gobierno. Aunque es verdad, como decía anteriormente, que los populares se han demostrado también incapaces de resolver el problema de la atención sanitaria. La sanidad está hecha un guiñapo, esto lo sabemos todos, no es porque lo diga Vox, sino porque lo dicen, como decía anteriormente, los profesionales de la atención sanitaria y los pacientes, los usuarios del Servicio Andaluz de Salud. Y el parche del que hablábamos hace unos días no ha resuelto el problema que tiene lo que es el Servicio Andaluz de Salud, la sanidad que recibimos todos los andaluces. Vox se va a unir a estas justas reivindicaciones y va a iniciar una campaña, como decía anteriormente, que se va a denominar Salud nos responde. Y vamos a ofrecerles a los andaluces la realidad del Servicio Andaluz de Salud, de la atención sanitaria en Andalucía, que es esta: la precariedad laboral, las colas, las listas de espera, los cierres de los centros de salud, la fuga de profesionales sanitarios, el caos administrativo, el teléfono, que cada vez responde menos aún, al colapso en los quirófanos y la telemedicina que nos quieren de alguna manera vender. Y vamos a proponer una serie de medidas en relación a lo que será la atención sanitaria en Andalucía cuando Vox llegue al Gobierno la próxima legislatura. Esperemos en beneficio de los andaluces más pronto que tarde. Y hablaremos de atención sanitaria mínima, personal y de cercanía, los centros de salud abiertos todos los días del año, la salud mental, la reducción del gasto superfluo, que efectivamente se atienda las llamadas que hacen los usuarios. Hablaremos también de los contratos estables para nuestros profesionales, del refuerzo de urgencia y de la equiparación salarial de nuestros profesionales con la de otras regiones. Andalucía necesita una gestión totalmente opuesta a la que vienen desempeñando populares y socialistas, y que quede meridianamente claro. Los parches no van a solucionar el problema de la atención sanitaria en Andalucía. El tercer asunto, y ayer tuvimos un anticipo, esa enmienda a la totalidad que hemos presentado a la Ley de Economía Circular presentada por el Gobierno en ese proyecto de ley. Yo creo que ayer nos explicamos bastante claro en relación a los motivos por los cuales se ha presentado esta enmienda a la totalidad. Fuimos honestos cuando dijimos que había puntos de esa ley, pero un punto exclusivamente, que podíamos compartir, relacionados con la donación de productos alimenticios, y nosotros ayer decíamos cómo en el último acuerdo presupuestario, el del que hizo que Andalucía tuviera presupuesto en el año 2021, reforzábamos lo que es la donación de alimentos en Andalucía, pero aparte o fuera de ese aspecto, el resto de las medidas que recoge esa Ley de Economía Circular, si la ponemos en una balanza, pues está absolutamente desequilibrado, porque hablamos de mucha Agenda 2030, mucho de Objetivos de Desarrollo Sostenible, en Andalucía Estrategia de Desarrollo Sostenible, que era lo que, o como se llamaba en la época de Susana Díaz, hablamos de más burocracia, hablamos de un registro, hablamos de una oficina, hablamos de más trámites que tienen que soportar todos los andaluces, hablamos de la circularidad del agua en vez de las infraestructuras que necesita y que demandan los andaluces, los agricultores, los ganaderos, y hablamos de la cesión de soberanía que, por supuesto, nosotros, como todos sabéis, no podemos compartir. La
agenda progre y comunista 2030, pues está implantada dentro de esa ley de economía circular y nosotros consideramos, por tanto, que estando tan lejos de lo que defiende Vox, difícilmente podíamos llegar a un acuerdo en relación a ese proyecto de ley. Claro, cuando uno dice esto ayer, siempre sale el vocero del Gobierno, sale el señor Bendodo, a decir que guardemos las pancartas. Claro, el señor Bendodo, que es un hábil trilero, nos recuerda cómo los populares nos están, desde hace una semana, empapelando Andalucía con el hecho de que PSOE, Izquierda Unida y Vox han votado en contra de los presupuestos. El Gobierno del Partido Popular en la Junta proponía un presupuesto y nos están, con folletos como este, ensuciando las calles de Andalucía diciendo falsedades. Esto es lo que ayer el señor Bendodo decía, que dejen las pancartas. Pues deje usted los flyers mentirosos. El presupuesto no sale porque son los presupuestos socialistas, soñados por los socialistas. Yo creo que cualquier votante bien intencionado del Partido Popular se sorprendería, se echaría las manos a la cabeza cuando escuchó al presidente Moreno decir esto. En cualquier caso, yo creo, nosotros desde Vox pensamos que el Partido Popular, cada vez que se ponga, y estamos hablando de la economía circular, el PIN de la Agenda 2030 se lo van a pensar. Porque cada vez son más los andaluces que ya saben que eso va a traer la ruina de muchos andaluces. La ruina, y nosotros no vamos a compartir, no vamos a estar con ellos. Esto no va de pinza, ni de bloqueo, ni de otras cuestiones. Esto va de votar en conciencia de lo que uno cree. Y ellos podrán a lo mejor pensar otra cosa, pero después están a favor de esta agenda globalista que va a llevar a la ruina a muchos agricultores, muchos ganaderos y a muchos andaluces por la desidia del Partido Popular, por haberse plegado a lo que son los condicionantes y los postulados de esta norma. A lo mejor el Partido Popular piensa o confunde lo que es la creencia, la defensa de los principios con la complacencia que tiene en el socio de gobierno en esta legislatura. Pero en cualquier caso, yo creo que ya tienen que tener claro que con nosotros, para seguir manteniendo las políticas progres, con nosotros no van a contar. Lo van a tener claro desde el primer momento, porque eso no es lo que querían los andaluces en diciembre de 2018 cuando fuimos todos a votar. No querían seguir manteniendo las mismas políticas progres de los socialistas. Y este Gobierno, con esta Agenda 2030, con este proyecto de ley de economía circular, que van íntimamente vinculadas, quiere seguir dando un paso más. Y nosotros en esa no estamos. Evidentemente, podrán contar con el apoyo de los socialistas, que son los padres del engendro, porque el Grupo Socialista a nivel europeo fue quien promovió estas normas de la Agenda 2030. Dicho esto, bueno, si tenéis alguna cuestión para someter a mi consideración, pues abrimos el turno de preguntas si queréis. Sí, cuando dice que Vox se va a unir a las justas reivindicaciones de los sindicatos, ¿significa que van a participar en las manifestaciones que se van a convocar? Bien, vamos a ver. Nosotros estamos analizando, a veces cuando este tipo de manifestaciones, y es la palabra adecuada, los convocantes, los sindicatos convocantes, los sindicatos profesionales, el de enfermería, el de médicos, pues evidentemente a veces prefieren no contar con el apoyo o con la presencia de partidos políticos. Es una cuestión que nosotros evidentemente respetamos siempre que se da la oportunidad. En cualquier caso, eso no es lo importante. Lo importante es que son los sindicatos profesionales, los enfermeros, los médicos, los que demandan unas mejores condiciones laborales que nosotros compartimos y que, con independencia de que nos sumemos o no, porque eso hasta que no llega el momento pues siempre se está discutiendo, son cuestiones que están en la calle y que es la realidad del día a día de Andalucía. Esto no es un complot, una pinza, lo que quiera hacer ver el Gobierno. Es que las reivindicaciones son justas y son absolutamente defendibles en la calle. Por tanto, la presencia de Vox o no estará también ligada a la voluntad de los propios convocantes. Desde luego nosotros sí compartimos, y por eso hacemos nuestra campaña, sí compartimos sus reivindicaciones, porque vemos que lo que dicen es cierto,
y he enseñado el documento de lo que son los problemas eternos, o por lo menos en los últimos años en Andalucía, de la atención sanitaria y lo que nosotros proponemos. Y nuestra presencia no dependerá también del grado de implicación política que tenga la propia convocatoria. Sí, buenos días. Yo quería incidir en esta pregunta del compañero. ¿Ustedes se han puesto en contacto con los sindicatos convocantes para plantearles si quieren que ustedes participen en la movilización o no? Sí. Y en cualquier caso, me gustaría saber si, con independencia de la decisión de los sindicatos, ustedes se van a manifestar el mismo día en el que están convocadas las protestas. Bueno, vamos a ver. Nosotros hemos mantenido innumerables encuentros con los sindicatos profesionales, con el de enfermería, con el de médicos y con el de otros profesionales ligados a la atención sanitaria. La presencia nuestra en esas manifestaciones, en esa convocatoria de manifestación, todavía no está cerrada, porque estamos hablando de que mañana, creo, cuando se celebra o se produce la primera manifestación. Lo estamos hablando. Nuestras reuniones con ellos son continuas, son constantes, la hemos tenido por parte de miembros del grupo parlamentario, la tenemos también por diputados nacionales que se reúnen normalmente también con lo que son los sindicatos relacionados con la salud en Andalucía y nosotros, evidentemente, compartimos sus demandas. Es lo más importante. La presencia nuestra o no allí depende de cómo vayamos desarrollando las conversaciones durante el día de hoy, porque a nosotros politizar el tema de la atención sanitaria, por mucho que el Gobierno diga lo contrario, a nosotros no nos gusta, pero cuando Andalucía habla y se queja, pues evidentemente tiene toda la razón. Y nosotros sí compartimos los planteamientos que motivan las reivindicaciones que nos hacen en esas manifestaciones, pues lo tendremos que decir. Le pese al Gobierno o no le pese. Aquí no hay un complot. Aquí lo que hay es la realidad de una atención sanitaria en Andalucía que se encuentra precarizada en comparación con la que reciben otros españoles en otras comunidades autónomas. Sí, hay otra movilización convocada ya por los sindicatos mayoritarios de clase, comisiones obreras y UGT para el día 19. ¿Ustedes también apoyan esta movilización o van a secundar esta movilización? Nosotros apoyamos las reivindicaciones del personal sanitario. Apoyamos las reivindicaciones del personal sanitario. Yo creo que lo he dicho en más de una ocasión en esta rueda de prensa. Otra cosa es que nosotros apoyemos a los sindicatos que en Andalucía, y la semana pasada puse innumerables ejemplos, no han demostrado tener la debida transparencia y la debida pulcritud a la hora de realizar su trabajo, entre comillas, como centrales sindicales. UGT y comisiones obreras han sido condenados muchísimas veces en Andalucía. Yo puse los ejemplos del último año en la rueda de prensa pasada y nosotros y comisiones obreras y UGT no tenemos absolutamente nada que ver. Otra cosa es que compartamos las reivindicaciones que hacen los profesionales de la atención sanitaria en Andalucía, porque todos sabemos y todos conocemos cómo hay, por ejemplo, y vuelvo a lo de antes, profesionales de la enfermería que se han tenido que ir a Andalucía. ¿Por qué se han ido? Pues porque la Junta de Andalucía no le da las mismas condiciones que le garantizan en otros lugares de España. Y eso es bochornoso. Formamos a profesionales para que se vayan a otras regiones de España. Y, lógicamente, el defender las reivindicaciones de los trabajadores no significa defender a los sindicatos que a lo mejor capitalizan o encabezan esas convocatorias. ¿Podría aclararme o concretar con qué sindicatos están hablando en el día de hoy? Con los sindicatos profesionales de enfermería y con los sindicatos profesionales de médicos. Sí, buenos días, señor Gavira. Buenos días. Quería, si es posible, que me explicara, porque me ha llamado la atención, la crítica que hace en la enmienda a la totalidad a la Ley de Economía Circular a lo que se refiere al ciclo del agua, que dice que su partido está en contra de esta gestión circular del agua, que es algo que ya se está explicando en muchos lados, que quería y que ponen, según he entendido, que ponen como alternativa que se hagan obras, ¿no? De infraestructura, sí. Sí. Vamos a ver. Más allá de las obras, ¿no? Lo que quería que me explicara es por qué critican la gestión circular del agua, por qué critican esta gestión del ciclo del agua que se viene haciendo y que se contempla en la ley. No es una crítica a lo que es el uso circular del agua, como se suele decir. Es que Andalucía tiene un problema de infraestructuras. Y el Gobierno de Andalucía
no se meten en el principal problema. Quieren arreglar el problema de la escasez de agua, de un bien muy preciado en nuestro campo, lo quiere arreglar con la circularidad del agua. Y ese no es solamente la solución. La solución pasa por tener un plan sobre el agua, un plan hidrológico sobre el agua, por tener estructuras que garanticen la presencia, o la tenencia, mejor dicho, de ese bien. Pero el Gobierno de Andalucía lo reduce el tema del agua a lo que es la circularidad. Y, lógicamente, nos parece muy insuficiente que estemos hablando de, como respuesta al problema de la escasez, la circularidad del agua, cuando todos sabemos porque de hecho, nosotros en noviembre del año pasado presentamos en este Parlamento una interpelación y después una moción relacionada con las medidas, digamos, con las medidas relacionadas con la escasez de agua, que fue muy compartida y tuvo un amplio apoyo aquí en este Parlamento, pero van pasando los meses y el Gobierno lo que se plantea es la circularidad del agua, no se plantea otras infraestructuras. Y eso es lo que nosotros criticamos y rechazamos. Sí, me gustaría preguntarle por otro asunto. Sí. El pasado lunes el Consejo de Gobierno autorizó el inicio de la tramitación de la creación de 2 universidades privadas en Andalucía. Uno de esos proyectos está vinculado a una empresa que fundó el actual consejero de Educación. Quería saber si tienen alguna valoración al respecto. ¿Me puedes repetir la pregunta? Porque es que no te he entendido bien. Conozco el asunto, pero no he escuchado la pregunta. Sí, el Consejo de Gobierno autorizó la semana pasada el inicio de la tramitación de la creación de 2 universidades privadas. Sí. Una de ellas es una universidad de carácter online que está promovida por el grupo MEDAC, cuyo fundador es el actual consejero de Educación. Quería saber si su grupo tiene alguna valoración al respecto. Bueno, yo creo que Andalucía, la universidad en Andalucía tiene muchísimos problemas. Estamos hablando del Gobierno. Desde luego, no parece muy transparente, ¿eh? No conocemos el fondo del detalle y no parece muy transparente que la empresa de la que es propietaria o tiene vinculación el consejero de Educación esté en ese... O sea, mejor dicho, destinatario de ese tipo de ayudas a las universidades privadas. Nosotros, evidentemente, la noticia ha salido hace unas pocas horas, estamos muy pendientes de ella porque este Gobierno ha hablado mucho de regeneración, mucho de transparencia y tenemos un consejero de Educación que de alguna manera absorbe ayudas por parte de la Administración, tenemos un consejero de Salud que se dedica a visitar clínicas privadas. En fin, este tipo de ejercicios de transparencia y de regeneración no solo vale con decirlo, también hay que practicarlo. Evidentemente, el tema de la ayuda, de la concesión de esta ayuda a esta universidad privada online, pues lo estamos analizando, porque el detalle aún realmente no lo conocemos. Simplemente lo que conocemos a través de los medios.